vamos a empezar la presentación, que como digo va a ser de hora y cuarto, hora y 20 aproximadamente, y al final podéis plantear las preguntas. En el segundo pizarrón, no sé cuál es exactamente vuestra posibilidad de leerlo, he puesto un caso práctico que no hace falta que se resuelva hoy, lo podéis guardar para resolverlo a continuación o mañana cuando tengáis un hueco libre, de forma de que podáis ver cómo se pueden aplicar en la práctica pues, las pocas teorías que vais a recibir a través de esta videoconferencia. Creo que sin más dilación vamos a pasar a la presentación de la videoconferencia. El tema, como he dicho, es planificación de plantillas, tema un poco árido, es un tema sobre todo de gabinete, de estudio, es algo que hay que prever con antelación a cualquier desarrollo de cualquier proyecto o de cualquier empresa, y eso requiere bueno, pues un mínimo de cálculos, un mínimo de aproximaciones al tema para dimensionar de alguna forma cuál es el volumen de plantilla de que debemos disponer, ya no tanto en la cantidad, sino también en la calidad de los empleados que deben afrontar, de que deben formar un equipo para afrontar un determinado proyecto o una determinada empresa. Suelo hacerlo con cierta sonoridad, es hacer una pequeña presentación de quién es el ponente que os habla esta tarde. También lo tendréis con la posibilidad de leerlo, pero tan sencillo como un profesional de los recursos humanos que después de más de 36 años dedicado a la profesión, en estos momentos pues me dedico a algo de consultoría y sobre todo a actuar como profesor visitante en algunas universidades y escuelas de negocios con el único fin de transmitir algún tipo de conocimiento o de experiencia a las nuevas generaciones. Es una pequeña tarjeta de presentación para que por lo menos tengáis una idea de quién es la persona que os está hablando. Pregunta Elena que cómo se puede guardar, ¿se subirán después los materiales? Tengo entendido que sí, que a través de la escuela podéis acceder a la presentación. Veréis que es una presentación muy ligera, no cargada de demasiado texto, es muy visual, muy gráfica, con lo cual tampoco es que tenga mayor importancia los contenidos en los que me pueda basar. Yo creo que es más interesante el coloquio, el capítulo de ruegos y preguntas que podamos después. Pero en cualquier caso, desde la Escuela de Negocios y Dirección os podrán poner a vuestra disposición esta presentación. El objetivo del seminario es hacer una breve exposición del tema. No pretendo que salgáis después de estas 2 horas como auténticas expertas en planificación de plantillas, pero sí que en el momento que os toque colaborar o trabajar en algún tipo de proyecto, bueno, pues que tengáis algunas ideas básicas de cuáles son los aspectos que tenéis que tener en consideración para hacer una buena planificación de plantillas. Como digo, después está el caso práctico que podrás resolver en casa y sobre todo que a través del chat al final de esta exposición podamos tener la oportunidad de intercambiar. Bienvenida, Chermari, a la presentación. Justo acabamos de empezar. Lo único que te pido es, antes de continuar por mi parte, es que me confirmes a través del chat que ves bien la imagen de las diapositivas y sobre todo si escuchas bien mi voz. Bien, continuamos. Unas pequeñas definiciones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice con mucha claridad que la planificación es la acción y efecto de planificar. ¿Y qué es planificar? Bueno, pues hacer un plan generalmente muy organizado, metódicamente estructurado, sobre todo de gran amplitud. Cuando hablamos de planificación no estamos hablando de un pequeñito problema, estamos hablando, bueno, en este caso, por planificación de plantillas, planificación de un proyecto, una planificación urbanística, el funcionamiento de una industria, un determinado proyecto informático que requiere la colaboración de varios agentes, etcétera. Es decir, estamos hablando de algo que es algo de grandes dimensiones y que tiene que estar metódicamente organizado y planificado para conseguir el fin que se pretende, el objetivo que se busca. Me gusta empezar siempre haciendo alguna pequeña alusión a lo que dice el diccionario de la lengua española con el fin de centrar el tema, de que sepamos de qué estamos hablando.
El mismo diccionario, cuando le preguntamos por lo que es una plantilla, lógicamente hay varias acepciones, evidentemente habla también de una superficie plana con un perfil determinado para copiar un determinado perfil, una determinada pieza, pero en lo que corresponde a la tarde de hoy, la plantilla sería una relación ordenada por personas, por categorías de las dependencias y los empleados de una empresa, de una oficina, de una sucursal, de un centro de trabajo o de un servicio público. Es decir, estamos hablando de una lista, de una relación con más o menos datos, con más o menos información, pero básicamente es un listado de puestos o de personas que ocupan un determinado puesto de trabajo dentro de una organización. Vuelvo a preguntarte, Chermari, si escuchas bien la voz, si se ve bien la imagen, para garantizar que la continuidad de la videoconferencia. Ante todo, una premisa, hay un viejo eslogan, yo he utilizado en marketing desde hace años, que dice, una empresa vale lo que vale el conjunto de sus activos. Esto se ha utilizado mucho a la hora de establecer las due diligence en una compra, en una fusión, en una adquisición de una empresa, a la hora de valorarlo. Gracias, Hermari, por tu comentario. Y podríamos decir que dentro de lo que entendemos por empresa, por institución, existen tres tipos de activos claramente diferenciados. Los tangibles, es decir, aquellos activos que fácilmente se pueden tocar. Cuando digo tocar, inclusive digo con el sentido del tacto, que se pueden medir, que se pueden valorar, que se pueden convertir en dar ciertas unidades de medición, como puede ser pesos, dinero, etcétera, algo que es muy realizable, muy convertible en unidades de medida fácilmente manejables. Luego están los intangibles, es decir, aquello que no se puede tocar, que es un poco más etéreo, y lo que yo he dado de llamar los activos mixtos, unos que son tangibles e intangibles a la vez. Cuando hablamos de tangibles, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del capital financiero, lo podemos medir. A veces el capital financiero no se ve, está anotado en una cuenta de un banco, hay una serie de asientos contables que nos dicen cuál es el capital que tenemos, cuál es el circulante, etcétera. Pero bueno, se puede medir en guarismos, en cifras de unidades monetarias. También los inmuebles, a la condición de que sean propiedad de la empresa, eso también se puede tocar, son los locales, los edificios, los terrenos, es decir, aquello que sea un activo inmueble, la maquinaria que se utiliza para trabajar, utillajes, herramientas, productos, materias primas, etcétera, los vehículos de la empresa también a la condición de que sean propiedad, que no estén en régimen de alquiler, etcétera. Es decir, que me imagino que a través del máster o a través de vuestros estudios habéis tenido oportunidad de saber la diferencia entre activos tangibles e intangibles. Lo que se puede tocar, medir, valorar de una forma categórica. En segundo lugar, tenemos los activos intangibles, que cada vez están tomando más valor, más peso dentro de las empresas a la hora de valorarlas. En el caso, como he dicho antes, de una fusión o de una compra, antes los activos tangibles era lo que dominaban como peso específico a la hora de valorar la empresa. Hoy en día los intangibles están cogiendo carta de naturaleza. Para que hagáis una idea, últimamente con este pequeño revuelo que se ha organizado con Facebook. Bueno, pues Facebook es una empresa típicamente de intangibles, salvo los servidores y el colectivo de personas que trabajan en Facebook, pero trabajan con algo muy intangible que es la comunicación en la red, el cambio de información a través de la red, y sin embargo, bueno, pues han perdido 7.500 millones de dólares por el mero hecho de este acontecimiento que ha surgido por la fuga de información de los usuarios de Facebook. Por eso digo que toma mucho valor. ¿Por qué se ha valorado en 7.500 millones de euros la pérdida en bolsa del valor que tiene esa compañía? Lo tenía realmente. Estamos hablando de algo que ya es más inmaterial. Patentes, marcas, modelos de utilidad, el propio fondo de comercio, saber cuál es la cartera de pedidos que la empresa tiene, los materiales en curso, la materia prima que esté en curso, planos, fórmulas químicas, fórmulas farmacéuticas, la estrategia, es algo que también es difícilmente medible, pero si la empresa tiene una clara estrategia para posicionarse en el mercado, bueno, pues es un activo que tiene también su valor. Y la reputación cada vez más. Nosotras
que imagino que sois bastante más jóvenes que yo, cada vez entiendo que estáis valorando mucho más la reputación, la responsabilidad social corporativa, la, el buen nombre de la compañía, las buenas prácticas que tiene la compañía, y eso también empieza a pesar, empieza a añadir valor, a sumar a la hora de calcular el valor de una empresa, de una institución, a través de sus activos. Y en tercer lugar, como decía, lo que yo he dado a llamar activos mixtos, que son tangibles e intangibles al mismo tiempo. Digo tangibles porque las personas se pueden tocar, se pueden medir, podemos calibrar el color de los ojos, el color del pelo, el peso, las aptitudes físicas, podemos tener una cierta valoración material, pero hay un componente importante dentro de las personas que es el talento, que dicen, por lo menos los libros, dicen que el talento es el activo más importante que tiene una empresa, una institución, aunque a veces tengo serias dudas, sobre todo cuando en tiempos de crisis estamos dando menos importancia al talento que la que debería tener. Pero bueno, comentarios irónicos aparte, estos son los tres tipos de activos: tangibles, intangibles y mixtos. Y nos vamos a dedicar, evidentemente, a hablar de las personas, de la plantilla de una empresa. ¿Por qué planificar? Bueno, pues en tiempos normales, a lo mejor no hace falta, sobre todo en tiempos de bonanza, en tiempos de gran estabilidad, igual no hace falta hacer una buena planificación de plantillas porque, bueno, pues la facturación lo soporta todo, el recibo del gas, el recibo de la luz, el recibo del teléfono, la cuenta corriente del banco, lo soporta todo, pero cuando vienen tiempos complicados, lógicamente eso exige un cierto tiento a la hora de planificar una plantilla. Sobre todo estamos viviendo unos tiempos VUCA, no sé si habéis oído hablar de este acróstico: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, en inglés, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y entonces, esa es la razón primordial que nos obliga en estos tiempos que corren, en estos tiempos VUCA, a ser muy cuidadosos con la planificación, con la gestión de las plantillas de una forma racional, de una forma eficiente, de forma que no nos encontremos con la sorpresa, como veremos después, de tener que reestructurar la plantilla por el mero hecho de no haber hecho una buena planificación. Es muy importante hacer una buena planificación basada en criterios de flexibilidad y de adaptación a estos tiempos VUCA, para evitar esto que estaba comentando, de tener que hacer una reestructuración por el mero hecho de que nos ha cambiado algún parámetro dentro de la marcha habitual de la compañía. Y no solamente centrándonos en el momento de la contratación o en el momento de la desvinculación. Es decir, no se trata de decir, ahora toca contratar mucha gente o ahora toca despedir mucha gente. Hay que hacer esa planificación a lo largo de todo el recorrido, a lo largo de toda la carrera profesional del empleado, de los empleados, del conjunto de los empleados de la plantilla, a lo largo de toda la vida laboral, como lo veremos a continuación. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿La forma de desarrollar la presentación os parece correcta? ¿Creéis que hace falta hacer algún pequeño cambio? Me gustaría que sobre la marcha me dierais algún feedback sobre cómo vais escuchando esta presentación. Gracias, Marilmar. Gracias, María. Vamos a continuar. En cualquier caso, como digo, si tenéis alguna duda, interrumpidme con alguna frase en la casilla del chat. ¿Por qué planificar? Bueno, pues si planificamos con cierta precisión, con cierto interés, los activos tangibles, los intangibles de alguna forma también se pueden planificar. Bueno, pues todo el tema de la reputación, todo el tema de las fórmulas químicas que estamos utilizando, los planos, etcétera, la estrategia, se puede hacer una pequeña planificación, pero sobre todo en estos tiempos, por cómo no hemos de planificar las plantillas. Es decir, si gastamos un tiempo y un esfuerzo en planificar cómo vamos a invertir, cómo vamos a comprar maquinaria, materias primas, a qué precio las compramos, dónde las compramos, etcétera, cómo no planificar la plantilla cuando es el activo, como he dicho antes, el activo más valioso que tiene una empresa. Algunas diferencias de planificar a no planificar, lo podéis ver en estas dos columnas.
Si los recursos humanos, la plantilla, la planificamos, bueno, pues podemos hacer previsiones, podemos ver cómo cubrir esas necesidades con facilidad, optimizamos la estructura de esa plantilla y al final tenemos una rentabilidad. Si no planificamos, bueno, pues tenemos dos opciones, o tener un excedente de personal o un déficit de personal. Podemos encontrar que tan malo es una cosa como la otra. Evidentemente, tener un exceso complica un poco la planificación de la actividad y sobre todo tenemos un exceso de gastos de personal. La inflación de los costes fijos. Veréis más adelante que mi recomendación es que partáis siempre de una plantilla de mínimos y contéis con la flexibilidad de unas contrataciones más flexibles para esos picos de trabajo que pueden aparecer. Sin embargo, por otra parte, podéis tener déficit de plantilla. Una inflación de, como digo, de costes fijos o unos cuellos de botella por el mero hecho de que no tenemos plantilla suficiente y se estrangula el proceso de fabricación. Veremos que los procesos es muy importante el analizarlos y se nos estrangula la actividad, con lo cual no podemos atender a los clientes y no podemos mantener el flujo de caja que es necesario. Por una parte, pérdida de rentabilidad si tenemos una plantilla sobredimensionada o una disminución de beneficios por el mero hecho de que no alcanzamos a hacer la producción. Es una simplificación del problema para hacer hincapié en las ventajas que tiene esta planificación de plantillas. No olvidar, eso es muy importante, que en la mayor parte de las instituciones o de las empresas en las que vayáis a trabajar, salvo raras excepciones de empresas de muy alta tecnología, el capítulo de costes de personal, sobre todo en empresas que tienen un intensivo uso de mano de obra, tanto mano de obra directa como mano de obra indirecta o recursos intelectuales, una empresa de ingeniería, etcétera, el factor que más influye son los costes de personal, es la nómina. Si hacéis un balance de cualquier empresa, vais a costes de personal y os vais a encontrar que ese es el capítulo más importante. Al igual que en este momento, y lo digo por las noticias recientes que habéis escuchado en prensa y en televisión, bueno, pues el capítulo en estos momentos de las pensiones de un país, porque es el dinero que, vamos a decir que es la nómina que un país paga a esa plantilla ya de veteranos, bueno, pues es un 40 y tanto por ciento, casi un 50% de los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues reduciendo el problema a una escala menor, a la escala de una empresa o una institución, os podéis encontrar con esta situación de que los costes de personal va a ser el capítulo más importante, más voluminoso de los costes de la empresa. Pregunta Elena que cómo se puede mejorar la planificación cuando la rotación de plantilla es muy alta. Tocaremos un poco más adelante, no es que quieran contestarte ahora, pero el tema de la rotación y el tema del absentismo son dos factores muy importantes y en el caso práctico que os he dejado colgado en el pizarrón 2, lo podéis ver así, que es un capítulo interesante e importante. Evidentemente, cuando hay una rotación muy alta en una plantilla, hay que hacerse mirar cuáles son las razones por las cuales esa rotación es tan alta y lógicamente influirá porque tenemos que estar reemplazando esas bajas que se producen por esa alta rotación. Lo comentaremos un poco más adelante, Elena, no te preocupes. Gracias. Por lo tanto, habrá que prestar mucha atención desde el principio, es decir, cuando arranca una startup, una compañía que se forma con un grupo de amigos o de socios que deciden arrancar con un determinado proyecto, a veces nos podemos dejar llevar por la euforia de los primeros éxitos y decir esto es pan comido, vamos a contratar mucha gente porque aquí tenemos todo el terreno conquistado para el buen desarrollo de la compañía. Bueno, ser prudentes, no dejaros llevar por esa euforia, porque en un momento dado nos podemos encontrar, acabo de comentar el tema de Facebook, que seguro que esta primera pérdida va a suponer pues una reestructuración de plantilla importante dentro de Facebook, porque lógicamente no van a poder soportar primero la disminución del valor de la empresa y luego las eventuales multas las sanciones que les pueda caer por esta fuga de información incontrolada. Prudencia. Yo diría que una palabra clave a la hora de hablar de planificación de plantillas es la prudencia, sobre todo. Hace ya muchos años, hablando con un médico de empresa,
me comentaba, era con relación a una eventual operación que debería hacerse él mismo, vamos, hacérsela sufrir por otro colega suyo de una hernia discal. Cuando le comentaba de que por qué no se operaba, pues tenía cierto miedo a la operación, ¿verdad? Y su fundamento para este miedo es decir, es que la cirugía es el fracaso de la medicina. Y esta frase se me quedó muy grabada en la cabeza porque me pareció que era una frase lapidaria, con cierta importancia. La metáfora que quiero hacer es que cuando las medidas preventivas que hemos hecho para planificar bien la plantilla nos fallan, no nos queda más remedio que aplicar cirugía, aplicar la tijera para recortar la plantilla, ¿verdad? Y esa solución es más dolorosa. Por eso insisto en el comentario de antes que hay que ser prudentes, hay que buscar siempre medidas preventivas antes que tener que recurrir a las medidas drásticas de una reestructuración que, como digo, sería motivo de otra videoconferencia, la reestructuración de plantillas. Estamos en la primera parte, estamos en la parte de prevención, más que en la parte de cirugía o de corte. Vamos a centrarnos ya en el tema. Yo diría que se pueden actuar en la planificación de plantillas sobre 3 niveles de actuación. El primero, el más importante, son los procesos, es decir, medir bien lo que tenemos que realizar para conseguir un determinado fin, una determinada pieza, un determinado objeto, un bien de equipo, un coche, finalizar el proyecto que sea, de la dimensión que tenga. Otro nivel son el tiempo de ejecución, cómo podemos actuar sobre los tiempos para reducirlos y de esta forma ajustar la plantilla, planificar la plantilla en función de este factor tiempo. He puesto entre paréntesis también el tema de edades porque hablaremos también del tema generacional, de cómo planificar una plantilla en función de la pirámide de edades y las generaciones que componen la plantilla. Y en tercer lugar, el talento, es decir, actuar sobre el talento, el capital humano de esa plantilla a lo largo, como he dicho al principio, de toda la vida laboral de ese empleado. Entonces vamos a ir por partes, entraremos primero en procesos, luego en el tiempo, las edades y luego en el talento propiamente dicho. La gestión de los procesos, muy elemental, es decir, como en cualquier proceso de organización, como en cualquier problema o programa de organización que podamos tener interno, primero analizar y sintetizar el problema, es decir, saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuál es el resultado final. Preguntarse a lo largo de todas las fases del proceso si es necesario hacerlo o no es necesario, que muchas veces se hacen las cosas por inercia. Simplificar esas fases del proceso y, por lo tanto, simplificar el proceso en sí. Mecanizar el proceso, y cuando digo mecanizar estoy hablando no solamente de hacer operaciones con útiles y con maquinaria o con robots, estoy hablando también de informatizar un determinado proceso, digitalizar un determinado proceso administrativo, inclusive hasta exteriorizar, sacar fuera de la empresa aquello que aporta poco valor añadido y que fácilmente alguien en el exterior nos lo puede hacer mejor. A modo de ejemplo, bueno, pues antes había empresas que eran de ciclo totalmente integral, entraba materia prima por una puerta y hacían todo el proceso dentro de la empresa y salía por otra puerta el producto acabado. Mi primera experiencia como ingeniero, pues trabajé en una empresa en la cual entraba chatarra que se fundía, la propia empresa hacía los moldes de fundición, fundía esa chatarra para convertirla en hierro líquido y hacer piezas, las mecanizaba, las montaba, las pintaba, las embalaba en cajas de cartón y con camiones propios la montaba y la llevaba al cliente. Eso es lo que de una forma muy simple sería una empresa de ciclo completo. Os podéis imaginar que hoy en día eso es totalmente absurdo. ¿Por qué? Pues porque las empresas lo que intentan es hacer una simplificación y sobre todo aquello que aporta poco valor, como puede ser en las empresas pues la vigilancia, el mantenimiento, la limpieza, el transporte, todo lo que es la logística, bueno, pues lo derivan a empresas especializadas porque es más útil, más ágil, más barato, mucho más eficaz que lo haga un especialista. Reformularse siempre todo, es decir, poner en tela de juicio todo lo que estamos haciendo,
Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? No es porque lo hayamos hecho toda la vida, sino porque vamos a reformular el porqué de las cosas. Y sobre todo, medir y valorar para poder saber exactamente qué es lo que nos cuesta, tanto en tiempo como en dinero, todo el proceso de fabricación o de tramitación de un determinado servicio. Estamos hablando muchas veces, por mi lenguaje, podéis deducir que estoy hablando de empresas de fabricación de producto, pero también estoy hablando de empresas de servicios, como puede ser pues, una oficina de viajes, un hotel, un hospital, etcétera. Sobre todo la importancia de la medición, como os decía en la transparencia anterior, medir, valorar. ¿Por qué? Porque lo que no se puede medir no existe. Es decir, no podemos gestionar aquello que no podemos cuantificar o que podemos medir. Entonces, en todo ese análisis de los procesos, debemos ser capaces de hacer una analítica y una valoración de lo que cuesta cada uno de las fases del proceso, por decirlo de una forma rápida. Sobre todo cuantificar, no se trata solo de medir, sino también de cuantificar. Aprovecho para dar la bienvenida a Ramón, que acaba de incorporarse al grupo. De una forma simple, la presentación podéis contar con ella al final, pidiendo la Escuela de Negocios y Dirección. Y por otra parte, cuando acabe mi presentación, tendrás tiempo, Ramón, de intentar plantear problemas o preguntas o dudas que tengas a través del chat. Bien, sigo con la presentación. En la gestión de estos procesos hay que partir de la base de que todo es mejorable. Es decir, a esto los japoneses lo definieron muy bien con el método Kaizen, de cambiar y mejorar. Es decir, cualquier cambio es bueno. Entonces, partir de ese principio y pensar que podemos aplicar siempre un método mejor. Preguntas como las que se pueden hacer uno para esta mejora se pueden acortar algunas operaciones, se pueden solapar unas con otras para cortar tiempos. ¿Hay alguna operación inútil que podamos descartar o que podamos derivar hacia un tercero en una operación de outsourcing? Existen caminos críticos que nos condicionan a la totalidad del proceso. Para ello hay mucha literatura escrita sobre esto. De nada, Ramón. Hay mucha literatura escrita sobre esto que os remito, pero vamos, os voy a poner un par de ejemplos rápidos para que si tenéis alguna curiosidad o en algún momento tenéis que afrontar un problema de planificación de plantillas con tanto alcance como este, pues tengáis un poco conozcáis un poco el porqué. Hay una tecnología que se llama PERT, que consiste en analizar todos los procesos, dimensionar el tiempo y los costes que van entre fase y fase. Este gráfico que estáis viendo en pantalla es muy simple, muy sencillo. Es alcanzar un determinado proceso en la fase 17 y en rojo veréis que está marcado el camino de los tiempos más largos, es decir, los tiempos que no se pueden acortar porque no podemos solapar, no podemos esconder o actuar al mismo tiempo en una fase y en otra, sino que ese sería el recorrido más largo y sabemos que tenemos que permitirnos a ese camino crítico del método PER. Como os digo, hay mucha literatura y lógicamente en 2 horas difícilmente podemos abordar con mucho detalle, pero que penséis que hay metodología que ayuda a la hora de planificar procesos, de analizar procesos de fabricación o de tramitación de cualquier servicio. Otro tema es el diagrama de Gantt, de barras, en el cual podemos planificar en el tiempo las diferentes actividades que nos llevan a... Esto es un ejemplo también que he cogido aleatorio de Internet, a través de Google, para explicarlo de una forma gráfica, pero en el cual se puede ver, bueno, pues al día de hoy, que hemos alcanzado ya una serie de fases de ese proyecto, de ese proceso de fabricación, y vemos que hay fases que se pueden solapar unas con otras que no, que hasta que no ha acabado una fase no empieza la fase siguiente, y eso nos permite, esta tecnología de Gantt, el poder planificar un proceso de una forma racional. Hay que medir todos los parámetros del proceso, no dejar ninguno de lado, porque lógicamente todos tienen su incidencia, por pequeña que sea, y hay tres
las acciones clave a realizar. Simplificar los más complejos, reducir los tiempos de ejecución de cada uno de ellos y, sobre todo, eliminar todas las actividades inútiles. Si no son tan inútiles, porque al final no queda más remedio que hacerlo, bueno, pues buscar la forma de hacer una operación de outsourcing, si no eliminarla en el proceso, sí por lo menos sacarla de nuestro proceso y que la haga otro más experto, más rápido y más barato. De una forma gráfica es, bueno, simplificar, reducir y eliminar aquello que no vale. Es una transparencia que tengo guardada de otras presentaciones, pero que simplifican mucho estos tres conceptos que mencionaba antes de simplificación, de reducción y de eliminación o de outsourcing. Bueno, cuando digo eliminación, no forzosamente hay que decir que esa pieza no tenga que ser pintada, que la pinte un pintor experto, o sencillamente que no tenga que ser transportada a casa del cliente, bueno, que la transporte alguien experto en logística, que nos va a facilitar mucho esa tarea. Sobre todo, llevar un riguroso control presupuestario. Es decir, no olvidéis nunca el factor dinero, el factor económico, porque siempre vais a tener, desde vuestra responsabilidad en recursos humanos, siempre vais a tener a alguien que os va a estar mirando por encima del cogote, preguntándoos, oye, ¿y esto cuánto nos cuesta? Entonces, para evitar sorpresas desagradables al final de que del proceso nos ha costado más de lo que esperábamos, llevar un control presupuestario lo más riguroso posible. Elementos de medida, pues todos los que puedan aparecer en un proceso, es decir, tiempos, distancias, pesos, temperaturas. En fin, aquí podríamos, si estuviéramos dentro de la empresa química, os podéis imaginar que hay una cantidad de factores y de parámetros medibles infinitos, densidades, viscosidades, todo lo que puede modificar ese proceso, a la hora de que, si tenemos todos esos elementos bien controlados, el proceso será lo más simple y lo más corto posible. En estos tiempos VUCA que mencionaba antes, y sobre todo en la evolución tan rápida de las nuevas tecnologías, aparece el tema de la automatización. Aquí he puesto la foto de un robot, pero podría haber puesto los cobots, es decir, los robots colaborativos, los sistemas llamados inteligentes, es decir, todo lo que es inteligencia artificial, el Internet de las cosas, en fin, todo lo que queramos imaginar, que nos pueden ayudar precisamente a ese ahorro de tiempo, a esa reducción de costes, a ese aumento de productividad. La industria 4.0, que arrancó en Hannover en el año 2011, no ha venido como moda pasajera, sino que ha venido para quedarse. Es decir, todas las nuevas tecnologías, la prueba la tenéis en que cada día en prensa vais a ver siempre una noticia lógicamente disruptiva que nos rompe por completo todo lo que habíamos pensado como establecido hasta hace poco tiempo. Con el cuidado que hay que tener, y me quiero referir, por ejemplo, hace 2 días este accidente mortal con estos coches autónomos, que no sé muy bien cuál va a ser su futuro, pero bueno, la tecnología nos está mostrando día a día que tenemos una serie de modificaciones y de adaptaciones a realizar que nos van a cambiar por completo el modelo que teníamos establecido anteriormente. ¿Qué fases hay que utilizar en caso de una automatización? Bueno, pues adaptarla a esa tecnología a la gestión por procesos, priorizar, hacer simulaciones, es importante, integrar la automatización dentro de la empresa y sobre todo buscar siempre una evolución y una mejora. Es decir, lo que se llama en informática el modelo beta, es decir, el de prueba, el ensayo, bueno, pues ponerlo en práctica antes de llegar a la aplicación práctica y continua de esa nueva automatización. Por ir concluyendo este primer apartado de la gestión de los procesos, tiene un coste inicial esta automatización, evidentemente, porque hay que hacer una gran inversión en tecnología, en robótica, en digitalización, en automatización, etcétera, pero eso siempre va a suponer una mejora final en la productividad y sobre todo en la calidad, en la estandarización del nivel de calidad, porque al no intervenir la subjetividad del ser humano, bueno, pues garantizamos que los productos van a salir con una calidad, se supone,
salvo el caso del accidente que mencionaba del coche autónomo de Uber, pero se supone que es una mejora para todos los procesos. Pasamos al segundo punto, hablamos de gestión de procesos, gestión de los tiempos. Hablaremos también, como digo, dentro de este capítulo, de gestión de las edades, de las diferentes generaciones que forman parte de una plantilla. En la gestión de los tiempos tenemos factores externos y factores internos que nos van a influir. He puesto 4 o 5 en cada caso, en cada lado. No he pretendido hacer una exhaustiva, sino solamente un ejemplo de qué tipo de factores pueden influir. Los externos pues, puede ser la estacionalidad del producto o servicio que nos pueden influir en la planificación de las plantillas. Es decir, en hostelería, bueno, pues estos días de Semana Santa, Navidad o el mes de agosto, bueno, pues supone un boom, supone un pico tremendo, porque luego hay unas épocas valle que no hay tanta ocupación en la hostelería. Y cuando digo hostelería, digo pues los hábitos de las personas, de los clientes a la hora de, por ejemplo, de comer, pues los helados, los turrones, las cervezas, pues van variando un poco la producción de ese tipo de productos, va variando en función de la estacionalidad, de cuando los clientes lo consumen con mayor intensidad o menor intensidad. En una empresa industrial, bueno, pues qué ciclos tienen establecidos para los pedidos. ¿Por qué? Pues porque a veces los pedidos van directamente relacionados con la ejecución del presupuesto o de los condicionantes que tiene el propio cliente con sus propios clientes a su vez. Es decir, que van a condicionarnos un poco la concatenación de pedidos, la cadencia de pedidos va a estar condicionada por la frecuencia o la temporalidad, la estacionalidad de nuestro propio cliente. Y luego los proyectos. Evidentemente hay ciclos que están adaptados, sobre todo en la Administración Pública del Estado, que están condicionados a los presupuestos generales del Estado, que nos van a decir cuándo es momento para invertir en una obra pública y cuándo no. Factores internos. Bueno, pues como he mencionado, la pirámide de edades, que tiene su importancia, cómo llega el relevo generacional, qué solape de generaciones tenemos dentro de la empresa, si tenemos bien establecido un plan de sucesión. Antes mencionaba, no sé si era Elena o María del Mar, el tema de la alta rotación de la plantilla. Bueno, pues esos son factores internos que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la plantilla. Vamos a ver un poco, sobre todo el tema de tiempos, lo vamos a hacer de una forma muy rápida. La evolución del trabajo ha sido muy rápida, sobre todo muy contundente en los últimos 400 años. Hemos pasado de la época del artesano. He puesto el ejemplo de un zapatero que el zapatero se encargaba de confeccionar el zapato desde el principio hasta el final, es decir, cortaba el cuero, lo moldeaba, lo cosía, etcétera, hasta que lo entregaba a su propio cliente. Llega la primera revolución industrial, llega la segunda revolución industrial y, lógicamente, los procesos y la medición de los tiempos del trabajo han cambiado radicalmente. Y ya no os digo nada con el tema de la robotización, es decir, hay un salto cuántico en esa forma de trabajar, en esa forma de gestionar los tiempos. Por poneros algunos antecedentes, a partir de la segunda revolución industrial, en la cual empieza la fabricación en serie, Maynard, concretamente en el año 48, establece un método que ha sido muy válido hasta hoy en día, que es el método MTM, Method Time Measurement. Sigue siendo válido para empresas de fabricación en serie, ya no es tan válido para empresas de alta tecnología, en la cual, bueno, pues la materia gris influye mucho más que la habilidad manual a la hora de obtener un determinado producto o un determinado servicio. Maynard lo que hizo fue basarse en una descomposición muy elemental de la manipulación. Cuando digo manipulación me refiero a la actuación manual de un empleado, de un operario sobre el producto que está fabricando, y lo llegó a simplificar a 4 movimientos muy sencillos. El de alcanzar, es decir, llevar la mano hasta donde había que coger un producto, cogerlo, moverlo y soltarlo. Es decir, cualquier fase, cualquier movimiento elemental de la fabricación de un determinado producto, de una determinada pieza, lo simplificó en estas 4 fases. Lógicamente los tiempos han evolucionado, pero, como digo, para según qué tipo de fabricaciones de manufactura,
sigue siendo todavía válido este sistema. Aparece posteriormente el concepto de full-time equivalence, es decir, el número de horas persona que tenemos que utilizar para hacer un determinado producto o un determinado objeto. Puede ser un coche, etc. Y lo simplificamos en ese factor de 2 personas año o una persona por minuto, de forma que si queremos reducir el tiempo tenemos que aumentar el número de personas. Por simplificar este ejemplo del full-time equivalence, que lo podéis utilizar cuando hagáis el caso práctico, si lo queréis hacer después, es tan sencillo como esto. Antes de la crisis del ladrillo, se decía, lógicamente depende también del grado de mecanización de la empresa constructora, que para construir un piso, no me estoy refiriendo en estos momentos a una vivienda unifamiliar sobre un terreno de una forma aislada, sino construir un bloque de viviendas, bueno, pues un piso individual, lo que es la parcelación por plantas de una construcción en vertical, era de 2 personas año. Es decir, para terminar un piso equivalía a tener ocupadas 2 personas, 2 albañiles o 2 profesionales al año. ¿Qué decía esta cifra? Bueno, pues que para hacer un bloque de 20 pisos en un año necesitaríamos 40 personas para trabajar, lógicamente, no todas iguales, sino repartidas por especialidades, pero ya teníamos un elemento de medición claro en cuanto a la gestión de estos procesos, es decir, cuál es el full-time equivalence de una construcción de viviendas. Bueno, pues 2 personas año para hacer un piso. Lógicamente, si el piso es de más metros cuadrados o menos metros cuadrados, puede variar. Estamos hablando siempre de términos medios, sobre todo para que podáis entender el concepto de full-time equivalence. Es una forma empírica, evidentemente, ¿y qué parámetros influyen para calcular ese full-time? Bueno, pues el número de unidades que tengamos que producir, por unidad de tiempo, evidentemente, el tiempo unitario de producción, pues tantas horas para hacer un coche o tantas horas para hacer una determinada pieza, etcétera. La jornada legal de trabajo, lógicamente, eso nos va a influir. Contra menos sea la jornada laboral legal de un determinado país, más plantilla necesitaremos si queremos alcanzar un determinado objetivo. Y sobre todo estos tiempos de reposo, de inactividad y los parámetros que mencionaba anteriormente cuando preguntaban sobre el tema de la rotación, que veremos después. Hay unos factores correctores. Los 3 primeros factores, el N, T y J, es decir, el número de unidades, el tiempo y la jornada legal de trabajo, son fijos, vienen definidos por ley o por necesidad. Sin embargo, luego aparecen las variables de ese tiempo de reposo, de esta rotación, de este absentismo, que lógicamente tenemos también que medir y controlar. El cálculo aritmético es muy sencillo, lo veremos, podríamos utilizar cualquier fórmula empírica como la que he mencionado anteriormente. Luego hay que continuar, hay que considerar la relación entre la carga de trabajo y la capacidad para realizarlo. Es decir, en un momento determinado nos viene una carga muy fuerte de pedidos o de piezas a fabricar, con lo cual tendremos la necesidad de tener en ese momento más plantilla y habrá que ver también cuál es la capacidad que tenemos para responder a esa carga de trabajo. No olvidéis eso que mencionaba, los tiempos de reposo y reflexión, inclusive pues tiempos como el bocadillo, el café, el cigarrillo que hay que fumar, etcétera, etcétera. Hay unos tiempos de descanso que no son productivos y que lógicamente habrá que ponderar de alguna forma. Y sobre todo lo que ya he venido mencionando en transparencias anteriores, la consideración que hay que tener con el absentismo de tipo natural, que es muy variable, y sobre todo la rotación vegetativa que mencionaba antes vuestra compañera. En el absentismo, bueno, pues habrá un montón de factores que influyen, bueno, aparte de los típicos eh, factores de absentismo, como puede ser la enfermedad profesional, la enfermedad natural, el accidente de trabajo, un incidente que se pueda producir, bueno, pues hay otra serie de factores como la falta de supervisión, un exceso de especialización. A lo mejor tenemos personal, una plantilla demasiado voluminosa, pero muy especializada, con lo cual no podemos contar con la polivalencia de esas personas para dedicarlas a otro tipo de actividades cuando hay una cresta o un pico de trabajo en esa actividad. La ausencia de estímulo. Hace ya muchos años, un aprendiz de una de las empresas donde trabajé como ingeniero decía de una forma muy graciosa
dice, con el salario me engañaréis, pero con el trabajo no. Quiero decir, si yo tengo poco estímulo para trabajar en función de cuáles son los estímulos motivantes que me dan, que me acompañan, pues lógicamente trabajaré con otro ritmo distinto, ¿verdad? La poca satisfacción del trabajo, malas condiciones de trabajo, políticas inadecuadas, los accidentes, transporte, hay un montón de parámetros, por no entrar ya en horas de tipo, en horas sindicales de de los representantes de los trabajadores o sencilla y llanamente de factores que son de tipo natural, como puede ser una enfermedad natural, una enfermedad profesional o una baja por maternidad, que es algo totalmente natural en esta vida. Y eso, lógicamente, son factores que hay que considerar a la hora de planificar la plantilla, de ver cuáles son las incidencias que podemos tener desde el punto de vista de absentismo. Si hablamos de la rotación, como decía antes a vuestra compañera, una empresa que tiene un índice de rotación muy elevado tiene que hacérselo mirar porque hay algo que falla, es decir, algo que internamente no funciona y que eso provoca que el personal esté descontento y a la mínima oportunidad que tiene se va a marchar de forma voluntaria y de forma no deseada de la empresa, con lo cual nos provoca todo el problema de tener que buscar una sustitución, una nueva contratación, una nueva formación en ese puesto de trabajo, etcétera. Causas, pues múltiples, salario, el tipo de supervisión, la cultura de la empresa, la forma, inclusive en temas tan socorridos como actualmente se están saliendo el tema de la conciliación, temas de responsabilidad social corporativa. Entonces, eso va a provocar ese turnover. Para que tengáis una idea, un índice de rotación superior al 3 o al 4% ya empieza a ser peligroso. So pena que la empresa tenga una dedicación, como puede ser pues, un call center o una empresa de una superficie de venta al detalle de productos muy concretos. Me voy a referir, sin ánimo de hacer publicidad, a IKEA o a Decathlon, que bueno, pues se nutre esa empresa de profesionales jóvenes, de estudiantes, que están un rato para ganar un dinero y lógicamente ya dan por sentado, ya va en el presupuesto de que van a tener una rotación muy alta. Unos establecimientos de comida rápida, como puede ser una pizzería o una tienda de hamburguesas, que el tipo de personal que se nutre pues es personal que per se ya provoca una alta rotación. Pero si ese no es el caso, si estamos hablando de una empresa convencional, de una institución más o menos clásica, cuando tengáis un 3,5, 4% de absentismo, ir a buscar alguna de estas razones, alguna de estas causas, para lógicamente atajarlas. Porque lógicamente no es de recibo. He mencionado antes de la estacionalidad del producto, los hábitos de consumo que nos van a hacer pensar cómo planificamos la plantilla, pero luego pueden aparecer crisis de suministro de materias primas por problemas de nuestros proveedores que nos dejan colgados sin materia prima, sin elementos para poder fabricar, de transporte. Hace un año y pico, 2 años casi, si no recuerdo mal, el tiempo pasa muy rápido, hubo una huelga de estibadores en los puertos que lógicamente provocó un problema de transporte y suministro muy serio a las empresas que dependían de las materias primas que entraban por un puerto de mar. El absentismo que mencionaba antes, tanto el exógeno como el inducido, los cambios de moda, en un momento determinado aparece un nuevo producto en el mercado que nos trastoca por completo nuestras previsiones. ¿Por qué? Porque la clientela se nos vuelca hacia otro producto similar, hacia otro producto alternativo, y aun cuando tengamos un producto de calidad, pero basta que una moda pasajera surja para que nos provoque esta disfunción en la planificación de plantillas. ¿Qué factores tenemos que considerar a la hora de hacer una buena planificación, sobre todo desde de fondo? Bueno, pues cuál es nuestra actividad clave, qué es lo que no podemos subcontratar o externalizar o hacer una operación de outsourcing, sobre todo dónde radica nuestro éxito, si es en el producto en sí, si es en el servicio, si es en la rapidez de entrega del producto, es decir, saber cuál es nuestra razón de éxito.
Las patentes, cuidarlas, evidentemente. Si en un determinado estamos protegidos por una patente o por una marca, o por un modelo de regulación, de control de esa exclusividad, desaparece, automáticamente la competencia va a intentar entrar a coger un pedazo de esa tarta del mercado y nos puede provocar una disrupción con la plantilla. Sobre todo ver dónde está el valor añadido de nuestra empresa. Ahí es donde tenemos que focalizar bien el tema de nuestra plantilla a cuidar, a mimar, a valorar. Vuelvo otra vez a comentar qué es lo que podemos sacar fuera y sobre todo qué es lo que no podemos delegar. A veces por un exceso de moda, en años pasados, en décadas pasadas, se ha abusado de la externalización, del outsourcing, y ha habido que hacer luego marcha atrás porque las empresas se han dado cuenta que les ha faltado control sobre esas operaciones que han sacado fuera de la compañía, se han dado cuenta que eran demasiado importantes. Un ejemplo típico dentro de recursos humanos ha sido la nómina. Ha habido muchas empresas que han entendido que gestionar la nómina no da ningún valor añadido a la empresa, porque a fin de cuentas es un cálculo aritmético para saber cuánto dinero hay que pagar a final de mes a los empleados, y han decidido sacarlo fuera. Pero al faltarnos el control sobre la calidad de esa nómina, se han dado cuenta que la nómina es sagrada, hay que pagar exactamente la cantidad prometida, la cantidad pactada, y además hay que pagarla en tiempo y forma, pues se han dado cuenta que eso no funciona y han tenido que echar marcha atrás. Entonces, pensar muy bien qué es lo que se puede delegar y qué es lo que no se puede delegar. En resumen, para hablar de cerrar un poco el tema de los tiempos, partir siempre de una plantilla de mínimos. Vuelvo a insistir en el concepto de prudencia que os decía al principio, calcular cuál es la plantilla mínima necesaria y nunca cubrir la plantilla que sea mínimamente necesaria para cubrir las cimas o los picos del proceso, sino solamente los valles. Y, lógicamente, en justa correspondencia, disponer de recursos adicionales temporales para rellenar esos picos de actividad que pueden aparecer. Sacar a toda actividad que no aporte valor a la compañía. Eso es muy importante, sobre todo si la podéis controlar, pero operaciones como puede ser, es lo que comentaba antes, pintura, transporte logístico, seguridad, mantenimiento, limpieza, todo aquello que no aporta mucho valor al proceso de fabricación, sacarlo fuera porque seguro que hay alguien en el exterior que lo hace mejor, más rápido y más barato. Guardar como control de toda la actividad clave. Se dijo hace unos años, con todas estas modas que comentaba del outsourcing, que había empresas farmacéuticas que eran capaces de externalizar toda su actividad, salvo la posesión de la fórmula magistral del medicamento que fabricaban o los medicamentos que fabricaban. Es decir, el núcleo era el know-how de esa fórmula farmacéutica, esa fórmula química para fabricar el producto. Porque el resto lo podías hacer en el sureste asiático, en Medio Oriente, en América del Sur, era igual. E inclusive podías, hasta el propio directivo de la compañía, podía ser un directivo en transición, es decir, un renting de ejecutivos, como me llegaron a mencionar hace unos años. Y, sobre todo, flexibilizar los horarios y las jornadas. Buscar la fórmula, a pesar de que la legislación vigente pueda ser un poco rígida a la hora de planificar jornadas y horarios, bueno, pues intentar flexibilizar lo más posible y, sobre todo, si tenéis la posibilidad de establecer una especie de banco de tiempo, es decir, cuando hay vacas flacas, poder decir a los empleados que se queden a casa, no despedidos, sino sencillamente de vacaciones, entre comillas, un tiempo muerto en el cual, bueno, pues se puede mantener un salario mínimo de subsistencia para cuando llegan bancas gordas y llega un pico de trabajo, recuperar esas horas que el empleado debe al empleador por el mero hecho de que antes no tenía actividad. Es complicado mantener ese tipo de contabilidad, tiempo, dinero, horas, salarios, pero si se maneja con cierta eficacia, hay compañías e incluso países, en el caso de Alemania, al principio de la crisis, y alguna compañía en España, que han conseguido, a través de esta especie de banco de tiempo, esta contabilidad entre debe y haber de horas y de horas de trabajo y de salario, han conseguido evitar
un expediente de regulación de empleo, una reestructuración de plantilla. La evolución ha pasado de trabajar en equipo a equipos de trabajo. Aquí los japoneses aportaron mucho con este sistema Kaizen que os he mencionado antes y que lo podéis revisar cuando queráis. Como os comentaba antes, la expresión Kaizen son dos ideogramas, son dos kanjis, tanto en chino como en japonés, ya que la escritura es muy parecida, que significa, Kai significa cambio y Zen significa bueno. Entonces, cualquier cambio es bueno y hay un ciclo de mejora continua que, como digo, si tenéis especial interés, hay mucha literatura sobre el tema de Kaizen que podéis leer cuando queráis para profundizar más en este tema de planificación de plantillas. Como ya os he mencionado de pasado, el futuro ya está aquí. Tenemos ya la industria 4.0. Aquí hay un esquema muy elemental de la interrelación entre personas en una empresa, los robots, los terminales inteligentes, etcétera, están todos interconectados. Inclusive hasta el propio producto empieza ya a estar interconectado. El concepto de Internet de las cosas, que imagino que habéis oído hablar en algún momento, supone que el propio producto se está comunicando con las máquinas, con los robots e inclusive con los supervisores para ir dando indicación de cuáles son sus condicionantes, para si continúa o no continúa ese producto fabricándose. El propio producto puede autocorregirse e inclusive autoeliminarse del proceso de fabricación si ve que sus defectos son irrecuperables. Inclusive hay algunos productos, como puede ser el caso de la fabricación de neumáticos, en el cual se introduce un chip desde el principio de fabricación y ese chip va dando información de cómo va evolucionando su desarrollo en el proceso de fabricación e inclusive después de haber terminado la fabricación, cuando llega a manos del cliente, del usuario final, ese chip pasa información sobre presión, temperatura, desgaste del propio neumático. Es decir, el concepto de Internet de las cosas va más allá que el propio Internet. La Internet es una comunicación entre humanos. Internet de las cosas es una comunicación entre cosas, como el propio nombre indica. Entonces, estamos llegando a unos niveles de evolución tremendos a tener en consideración a la hora de hacer esa planificación de plantillas. Ya lo he mencionado la pasada, esta industria 4.0 desde el año 2011 ha venido para quedarse y ya empiezan a hacerse preguntas en algunas empresas si con este nivel de automatización de estos robots inteligentes, si habrá que formar parte de la plantilla del robot, tendrán que formar parte de la plantilla del robot, es decir, si habrá que incluirse en el organigrama, porque ya empiezan a tomar decisiones. El sistema es mucho más complejo que meramente sustituir la mano del hombre por un brazo de un robot. Ahora ya empieza a aparecer otro concepto que es el de la inteligencia artificial. Lógicamente, por mi edad, soy un poco prudente, por no decir escéptico, cuando hablan de inteligencia artificial, pero hay alguna empresa coreana que ya tiene dentro de su consejo de administración a un sistema experto, un sistema inteligente, al cual consultan antes de tomar cualquier decisión. Y si el sistema dice por aquí vamos mal, bueno, pues el Consejo de Administración se lo piensa muy mucho antes de seguir adelante. Es decir, estamos llegando a unos tiempos en los cuales la tecnología está evolucionando a pasos agigantados. Preguntas que está haciendo ahí la Administración y algunos sindicatos. Es decir, el robot tendrá que cotizar a la Seguridad Social porque está sustituyendo al hombre, pero está sustituyendo no solamente sus manos, sino inclusive su talento. Tendrá que tributar el IRPF, pagará el IVA por el valor añadido que supone el trabajo que hace el robot. Porque claro, si sustituimos, esto es una pequeña metáfora, una pequeña avanzadilla que doy, pero si sustituimos todos los puestos de trabajo que hay en el mundo por robots o por sistemas inteligentes, ¿quién va a cotizar a la Seguridad Social para garantizar las pensiones del futuro? Entonces, hay preguntas que ya se están estableciendo a nivel institucional, a nivel de la administración pública y de los sindicatos, porque esto puede cambiar mucho la vida. Como os mencionaba, no solamente hay que planificar tiempos, sino que hay que planificar también y controlar las edades, las generaciones que tenemos dentro de la empresa. No sé si habéis oído hablar del concepto pirámide de edades, si habéis hablado en alguna de
de las clases que habéis dado en alguna de las materias. ¿eh? Digo mal llamada pirámides en algunos casos porque no responde a una forma geométrica claramente definida. Podemos encontrar pirámides envejecidas, es decir, pirámides invertidas. Una pirámide rejuvenecida sería lo ideal para una empresa joven, una empresa que empieza, pero hay pirámides con vanos porque ha habido momentos en los cuales no ha habido contratación, etcétera. Y la pregunta que uno se hace es ¿cuál sería la pirámide ideal para poder planificar una plantilla? Algunos ejemplos. El primero de la parte izquierda superior de la pantalla sería una pirámide más o menos piramidal, valga la redundancia, en la cual tenemos, bueno, pues una pirámide muy rejuvenecida porque el grueso de la plantilla, considerando que tenemos un diagrama de barras, lo tenemos en la parte baja. Últimamente se está, vamos, pensando, está discutiendo sobre si hay que hacer una discriminación en una plantilla de edades entre hombres y mujeres. Pero vamos, clásicamente se ha hecho siempre esta distribución por razones puramente de género, pero me imagino que con el tiempo y sobre todo con este intento de reducir la desigualdad al máximo, al final resulta que no tenemos una pirámide, o por lo menos no la tenemos con esta separación vertical por género, sino que la tenemos confundida una con la otra. Hay empresas que todavía es importante hacer esa separación en función del tipo de actividad que tienen. Si es una manufactura muy pesada, como puede ser la siderurgia, bueno, pues hay predominio de los varones en la pirámide. Si es una actividad, bueno, pues más comercial o con un uso intensivo de mano de obra más delicado o más fino, bueno, pues puede aparecer una pirámide volcada hacia el sector femenino. El segundo ejemplo sería una pirámide muy envejecida. Tenemos toda la población del colectivo en la parte alta, en las edades más altas. El tercer ejemplo, pues tenemos una pirámide con vanos muy irregular, en la cual, bueno, pues nos encontraremos con problemas a la hora de reemplazar los que se marchen, a los que se jubilen en esas edades altas, y luego vemos la necesidad de contratar mucha gente porque nos quedaremos de golpe y porrazo sin colectivo por el mero hecho de que se nos ha jubilado, se nos ha ido una buena parte de la plantilla. Este es un ejemplo real de la población de España, es decir, estamos hablando ya no de una empresa, sino de un país. La evolución desde el año 2009 hasta el 2049. Y como veréis, pues es una evolución preocupante porque, bueno, va falleciendo parte de la población, pero cada vez la esperanza de vida es más alta, y nos encontramos con que hay poco nacimiento. Después del baby boom, ha habido un índice de natalidad que no ha llegado ni siquiera al nivel de reposición, y bueno, pues nos encontramos con esta pirámide que lógicamente es un problema para el futuro del país. Esta sería una imagen, por simplificar, por acabar. Está sacada de internet, dice que es la de África, en la cual lógicamente hay mucha gente joven, poca gente mayor. Supongo que la gente mayor en África no llega a esa esperanza de vida como la que tenemos en países desarrollados. ¿Y por qué? Pues por razones de salud, pues fallecen antes, y por otra parte, falta de control de natalidad nos lleva a este ejemplo. Y luego otra más sería esta, que está muy desequilibrada entre hombres y mujeres por una parte, y sobre todo hay unos vanos en la plantilla masculina, en la cual, bueno, pues tendremos un problema dentro de unos años cuando esta población de 20 alcance una edad de jubilación. Es un ejemplo que os invito a que hagáis con el colectivo que estéis manejando, por pequeño que sea, aunque estéis en una empresa con una plantilla reducida. Bueno, hacer el dibujo, hay herramientas informáticas que os ayudarán a dibujar la pirámide de edades, pero si tenéis una plantilla pequeña, lógicamente la podéis hacer prácticamente a mano. Es importante que haya un relevo generacional, un solape entre generaciones, para que los veteranos puedan transmitir el know-how a los jóvenes, pero esto se ha perdido en los últimos años, por desgracia, ya que porque me ha tocado personalmente a hacer reestructuraciones de plantillas, basándonos en algo tan elemental y tan simple como es cortar por la edad, de prejubilar a los mayores de 50 o de 52 años, y la gente joven que se queda en la empresa se ha quedado con esa falta de con esa falta de referente generacional. Es decir,
no han tenido a quién consultar para según qué cosas. Apareció en un momento determinado un boom del coaching, porque al desaparecer el veterano, pues el joven tenía que recurrir a alguien que ayudara a resolver los problemas que no podía resolver por esa falta de solape. Y bueno, pues esperemos que con el tiempo esta felonía que hicimos en su momento con las prejubilaciones, bueno, pues alguien lo corte en un momento determinado, porque, como digo, es una mala planificación de plantillas cuando no tenemos el relevo generacional adecuado para transmitir el know-how de aquello que no está escrito en ningún sitio, pero que es importante que las nuevas generaciones lo conozcan. Un ejemplo gráfico de este solape, bueno, pues tendríamos desde mitad del siglo pasado hasta hoy, pues todas las generaciones a las cuales se les ha puesto la etiqueta, los baby boomers, la generación X, la generación Y, los millennials. Se está hablando ya de la generación Z, y yo no sé cómo serán las siguientes generaciones de mediados del siglo XXI o finales del siglo XXI. Con esta foto no quiero en absoluto hacer una alegoría, o incitar a que al trabajo infantil, ¿verdad? Pero es una forma gráfica de ver que en un momento determinado en una empresa podemos encontrarnos con 4 generaciones coincidentes trabajando al mismo tiempo. 4 generaciones que además tienen intereses muy distintos, desde la de los baby boomers o los hippies de los años 60, que lo he representado con esta foto, la generación X, que es la que viene a continuación, muy basada en los objetos, en las cosas, querían obtener cosas. La generación Y, que como no he visto una clara definición de dónde se ubica, encontré este dibujo bueno, que ilustra un poco de una forma cómica en la generación Y. Y luego los millennials, que están muy centrados sobre todo en Internet, en las redes sociales, en esa comunicación. Por desgracia, cuando uno va por la calle, no ve gente mirando o pensando, están todos mirando en la palma de su mano el mal llamado smartphone o teléfono inteligente, que le consume horas y horas única y exclusivamente en una comunicación que a veces es muy ágil, la herramienta es muy buena. El problema está en los contenidos de esa comunicación. Ya me comentaréis, si queréis, en el coloquio, bueno, hasta qué punto puedo tener razón o no puedo tener razón. Pero yo creo que hay una falta importante de contenidos en esas redes sociales que sirven más para despotricar, para criticar, que para construir, que para avanzar. Y algunos desubicados. Esta es también otra pequeña broma que me he permitido poner para que no sea mi exposición demasiado ladrillo. Lo que yo llamo adultescentes. No son ni adultos ni adolescentes. No sé si seguís la serie, la teoría del Big Bang, pero hay una serie de cerebritos, de gente muy bien formada, muy bien preparada, pero que no han terminado de madurar, que están ahí todavía con un poco ese pensamiento friki de la guerra de las galaxias o de Star Wars o de los videojuegos. Es meramente una pequeña broma, en absoluto pretendiendo molestar a la generación vuestra, ni mucho menos. Pero es gente que todavía está con el síndrome o el complejo de Peter Pan de no querer crecer. Una estadística muy simple para centrar un poco más en el interés de estas 4 generaciones. Trabajando en activo, justo en la edad de 18 años, no es ninguna franja, es con 18 años, en el 14, no podéis actualizar esta estadística añadiendo 3 años más, corriendo un poco el calendario. Pero había 425.000 trabajadores de 18 años de edad, 497 de 25, 641.000 de 55 y 490.000 de 65. Es decir, con esto es un ejemplo bien claro de que hay 4 generaciones que están coincidiendo en un momento determinado en el mundo de la empresa, en el trabajo. Y llegamos por fin ya al último bloque, que es el de la gestión del talento. Voy a ir un poco más rápido para que nos quede tiempo, son las 8:10, para que nos quede tiempo para el coloquio, el debate
que podéis plantear. Una premisa es que el talento, sobre todo el buen talento, es un bien cada vez más escaso. Es más fácil encontrar hoy en día financiación para un proyecto que el propio talento en sí para desarrollar ese proyecto. Hace unos años leí un enésimo enunciado de la famosa ley de Murphy, imagino que la conocéis, dice que cuando estás preparando una tostada con mantequilla y mermelada y te despistas y la tostada cae al suelo, la probabilidad de que caiga del lado de la mermelada va en razón directa con el precio de la alfombra. Es decir, no se trata de un problema de gravitación diferencial, porque pese más el lado de la mermelada, sino que sencillamente es la dichosa ley de Murphy siempre nos dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Formas aparte de este pequeño comentario de que la ley de Murphy, hubo un segundo enunciado, que si queréis lo puedo comentar de palabra, que lo leí más tarde, que decía la cantidad de inteligencia o de talento es constante en el universo, la población crece indefinidamente. Con ello podemos llegar a la conclusión de que cada vez tocamos a menos. Bien, bromas aparte, centrándonos en la gestión del talento, hemos de gestionar las plantillas en función del talento desde el reclutamiento, desde que buscamos candidatos hasta el momento de la desvinculación, sea voluntaria o sea forzosa, incluyendo todas las etapas intermedias de este proceso. Como bien digo, desde el momento en que recibimos, que acogemos a un empleado nuevo, hasta el momento en que tenemos que darle una patada en el trasero o sencillamente la baja es totalmente voluntaria, una baja voluntaria, además indeseada, pero en cualquier caso hay que contar con ella. ¿Y dónde buscar el mejor talento posible? Bueno, pues hay dos tipos de reclutamiento, el interno por promoción o el externo por contratación. Entonces, mi recomendación es que busquéis un equilibrio entre ambas fórmulas de reclutamiento. Es decir, tan malo es abusar de una promoción interna porque al final lo que hacemos es crear una plantilla de clónicos porque son todos similares, se han hecho a imagen y semejanza del anterior, de su jefe, de su compañero, sino es muy bueno el traer sangre nueva, traer talento nuevo desde el exterior de la empresa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas veces si tenemos que cubrir un puesto y buscamos en el exterior y dentro hay un empleado que se cree con capacidad, con conocimientos suficientes, con aptitudes suficientes, con competencias suficientes para ocupar ese puesto y le interesa, habremos creado una frustración, un descontento, porque si lo cubrimos desde el exterior, al poco tiempo ese empleado va a decir, bueno, aquí en esta empresa no tengo nada que hacer y me voy a marchar. Y tendremos una baja voluntaria posiblemente indeseada. Entonces, el equilibrio entre ambos métodos de reclutamiento son importantes. Si tenéis un sistema de medición, de valoración por competencias, utilizar ese sistema para contratar más que por habilidades. Las habilidades se pueden adquirir en un curso de formación. Sin embargo, esas competencias internas innatas del individuo, que imagino que también lo habéis tratado en algún otro seminario, en alguna otra clase, el tema de gestión por competencias, es importante. Tener en cuenta actitudes antes que aptitudes. Buscar polivalencias en esa selección, gente que sea capaz. No buscar especialistas, buscar generalistas y sobre todo desde dentro de la empresa con formación, tanto formación reglada como formación dada por parte de los jefes, fomentar la empleabilidad. En la contratación, bueno, pues hay que ser también muy prudentes y utilizar el método de contratación más adecuado a cada caso. No abuséis ni de la contratación temporal ni de la contratación indefinida, sino buscar el modelo de contrato que mejor se adapta a las características del aquí y del ahora, es decir, de la situación temporal y espacial que está sufriendo o está viviendo la empresa. Como hay una cantidad de contratos, de modalidad de contratos, saber utilizar cada uno, lógicamente, de acuerdo con la legislación vigente. No estoy hablando de hacer contratos leoninos. La inscripción al puesto de trabajo es muy importante. No solamente hay que contratar bien, sino luego colocar a la persona adecuada en el puesto adecuado. Es decir,
un trabajo importante que tiene que hacerse desde recursos humanos, porque a veces nos aparece un candidato en un proceso de selección pensando en un tipo de perfil que tenemos predefinido, en un hueco a cubrir, en una vacante a cubrir, y nos encontramos con que aparece un candidato que se adapta mejor a otro tipo de perfil o de circunstancia. Es importante establecer un buen plan de sucesión, sobre todo para puestos claves. Hay diferentes herramientas, diferentes paquetes informáticos que os pueden ayudar para, a partir de un determinado puesto y de un determinado nivel, si es que tenéis hecha una clasificación profesional, y lógicamente mencionando al ocupante que está en ese puesto, ver cuáles son los sucesores, los posibles reemplazantes que puede haber en un nivel, en un plazo inmediato, es decir, se nos marcha mañana y tenemos alguien que puede ocupar ese puesto, en un corto plazo, en un medio plazo, como puede ser el año, o en un plazo un poco más largo, 5 años. Esta herramienta es muy útil para poder gestionar la plantilla, para poder planificar la plantilla, sabiendo en todo momento qué personas tenemos dentro de la compañía que nos pueden cubrir determinados huecos en el supuesto que se produzca una baja involuntaria, no deseada, o sencillamente que hay una jubilación o hay un fallecimiento, etcétera, sin ánimo de desear ningún fallecimiento. Controlar bien las promociones. La vida laboral es cada vez más larga y cada vez será más larga. Es decir, ya no estamos viendo lo que está ocurriendo con las jubilaciones. Cada vez la fecha de jubilación será más retrasada. Inclusive la esperanza de vida cada vez es más larga, por lo cual habrá que evitar esas promociones fulgurantes. Es decir, bueno, cuando lleva los 38 años o los 40 años y ha alcanzado su umbral de incompetencia, eso habrá que controlarlo bien a base de manejar bien las promociones, que se vayan haciendo de una forma escalonada y sobre todo de una forma racional. Bien, vamos a ir acabando porque no quiero tampoco ser demasiado pesado con mi exposición y quiero dejar tiempo al coloquio. Empleabilidad es muy importante, es una palabra clave en estos momentos a la hora de planificar plantillas, que nuestro personal sea fácilmente empleable, tanto a nivel interno como a nivel externo. Si por desgracia llega un momento en el cual tenemos que hacer una reestructuración de la plantilla y nuestros empleados son empleables, valga la redundancia, es decir, la recolocación de estos empleados que nos sobran, que están de más en la nueva estructura que estamos diseñando para la empresa, serán más fácilmente recolocables y, lógicamente, nos van a facilitar la tramitación del expediente de ecuación de empleo. Y, sobre todo, aprendibilidad, si es que se puede decir esa palabra, es decir, no solamente que el empleado sea empleable, sino que esté en una fase de formación continua, de aprendizaje continuo, para facilitar precisamente esa polivalencia, esa mejor colocación. Sobre todo para evitar esto, evitar que en un momento determinado, y ahora sí que vamos llegando al final, tener que dar una patada en el trasero indeseable a aquellas personas que nos sobran, por decirlo de una forma muy cruda, muy coloquial. Inclusive en la entrevista de salida podemos hablar un poco de esa planificación de plantillas. Es decir, a veces esa entrevista de salida, en función del motivo por el cual se ha producido esa desvinculación, pues a lo mejor no la podemos realizar. Pero el supuesto de que podamos mantener una charla con la persona que se marcha de la empresa, nos puede aparecer información muy interesante. Antes había una de las asistentes, no sé si se llama del Mar, Elena, que preguntaba el problema de la alta rotación. Bueno, pues en esas entrevistas de salida nos podemos confirmar ese dicho que corre mucho en el entorno de la literatura de gestión empresarial, que dice que entramos en una empresa, normalmente entramos en una empresa atraídos por un proyecto muy interesante, nos convencen, nos enamoran con un proyecto muy interesante, y la mayor parte de las veces nos marchamos de la empresa por culpa de un mal jefe. Entonces, en esta entrevista de salida pueden aparecer ese tipo de información, no forzosamente siempre ha de ser un mal jefe, pero bueno, pueden ser las condiciones de trabajo, puede ser sencillamente cómo está el mercado de trabajo y no nos hemos dado cuenta que la competencia está pagando mejor que lo que pagamos nosotros, etcétera, etcétera. Inclusive en la entrevista de
de salida podéis sacar una información muy valiosa a la hora de planificar desde el punto de vista de gestión del talento. Ejemplos no imitar en la desvinculación, bueno, pues notificarlo a través de un correo electrónico. Hay gente que ha notificado el despido a través de WhatsApp o a través de un SMS, o inclusive hace unos años empresas, ahora se puede decir porque apareció en prensa, empresas como Nissan notificó a los afectados por un expediente de interrupción de empleo, les notificó la decisión anulando el código de acceso a la empresa a través del molinete de la puerta de entrada. Es decir, el que pasaba la tarjeta y el molinete se abría es que no estaba en el expediente, y el que pasaba la tarjeta y el molinete no se abría es que estaba afectado por el expediente y estaba despedido. Bueno, comento estos ejemplos un poco desde la óptica de la metáfora o de la dramatización, para decir qué ejemplos son los ejemplos a no imitar en el caso de una desvinculación. Espero que todas estas reflexiones os ayuden un poco a la hora de afrontar un proyecto de planificación de plantillas. Sigue siendo muy válido todos estos consejos para empresas más o menos estándar o universales. En estos tiempos de cambio que nos toca vivir, lo comentabas antes con el acróstico del BUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, bueno, pues hay que ser un poco más flexibles y sobre todo con capacidad de adaptación. Casi un poco esa capacidad de adaptación darwiniana, que decía que en el futuro las especies animales no iban a sobrevivir los más fuertes, sino los que mejor se adaptaran a las nuevas circunstancias. Esa adaptación casi darwiniana de flexibilidad y de adaptación. Una conclusión muy esquemática a la hora de planificar una plantilla: primero, organizar. Cuando digo organizar me refiero a eliminar todas estas en los procesos, eliminar todo eso que es superfluo, que no da valor añadido y que podemos simplificar, aunando tareas, simplificando, mecanizar, informatizar, robotizar, hacer una operación de outsourcing, etcétera, de forma que si al final de haber hecho un análisis organizativo y de haber buscado fórmulas de mecanización, de simplificación, si no queda más remedio, bueno, pues en ese caso contratar. Ante todo, prudencia, como lo he comentado desde el primer momento. Y hasta aquí hemos llegado. Aquí está mi amiga Mafalda, que dice que uno de los problemas ortográficos en la vida es no saber dónde poner el punto final. Este es el punto final a mi presentación, y pasamos al capítulo de ruegos y preguntas, de dudas, de debate, si queréis abrir un debate, la fórmula que queréis. Tenemos todavía del orden de algo más de media hora, 37 minutos aproximadamente, según el reloj. Creo que no se desconecta la plataforma, no se desconecta automáticamente. Si ocurriera esto, bueno, pues no quisiera cometer la grosería de no daros las gracias por la atención prestada, y esperaros ver, aunque sea entre comillas, en una próxima videoconferencia. Lo dicho, quedo a la espera de las preguntas que queréis hacer a través del chat. No sé si es el retardo de escribir las preguntas. No sé si es que os habéis quedado dormidos con mi disertación. Espero que no. Y quedo a la espera de cualquier pregunta que queráis hacer. Por intentar ampliar un poco la respuesta a Elena sobre la rotación de plantilla, bueno, en algunos casos me he encontrado con empresas que me han pedido que haga un análisis del por qué esa rotación tan alta, y el problema ha sido muchas veces un problema mixto. Es decir, por una parte ha habido oportunidades de promoción en la competencia, la gente busca mejorar profesionalmente en otras empresas, el salario es fundamental, y como decía, si queréis un poco en plan de broma, un poco en plan de chiste, muchas veces la rotación excesiva en una empresa viene promovida por tener malos jefes, no tener líderes, sino jefes que lo único que hacen es jefear.
No se anima nadie a hacer ninguna pregunta sobre el tema. A veces me queda la duda cuando no hay preguntas si he sido demasiado claro o demasiado oscuro en mi exposición. Ramón, gracias a ti por la asistencia. No, sin vosotros no hubiera sido posible esta videoconferencia. Sobre todo, gracias también María, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un miércoles santo, e imagino que también muchos tenéis ganas de descansar. María dice que no tiene dudas. Ramón dice, ¿corre peligro la planificación de plantilla actual con la futura robotización? Yo creo que no. Es decir, lógicamente, cuando hay un cambio más o menos revolucionario, entre comillas, como puede ser de este incremento de la robotización y sobre todo esta robotización inteligente, desaparecerán unos puestos de mano de obra pura y dura, es decir, de puro esfuerzo físico, y lógicamente el robot lo va a hacer mucho mejor, más cómodo, porque para eso está diseñado, para que haga un esfuerzo físico sin tanto esfuerzo humano. Lo que hace falta es que quede compensado con quienes van a diseñar esos robots, quienes van a establecer los programas informáticos que van a regir el robot, quienes van a diseñar esos sistemas supuestamente inteligentes o sistemas expertos que nos van a facilitar la vida, de estas dichosas apps, con el cuidado que hay que tener. He mencionado antes el ejemplo de Uber, de este accidente que ha habido con un coche autónomo que, bueno, pues parece ser que el conductor estaba un poco despistado, el supuesto conductor, pero bueno, ahora empiezan el que ha diseñado el sistema automático de frenada cuando ve un obstáculo o un objeto, parece que estaba desconectado. Es decir, tengamos un poco cuidado con el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que van a aparecer nuevas profesiones de las llamadas STEM, es decir, Science, en inglés, Technology, Engineering, Mathematics, STEM, acordaros de ese acróstico, y vais a encontraros con que aparecerán nuevas profesiones. Yo tengo 3 nietos y estoy casi seguro que, vamos, no me puedo imaginar en qué van a llegar a trabajar mis nietos, seguro que serán en profesiones que no han aparecido todavía y que yo soy incapaz de extrapolar y de imaginarme. No sé si con esto Ramón responde. Es decir, yo creo que hay que ser optimistas y lo que hace falta es que el ser humano sea lo suficientemente inteligente como para cubrir otros puestos. Lo que no sé muy bien si estos adultescentes, y me vais a perdonar el comentario, estáis intentar formaros en aquellas tecnologías que van a ser necesarias pasado mañana. Y ahí me pierdo un poco porque día a día veo que la tecnología me va superando. Hay una frase de Albert Einstein que decía que mucho temo el día en que la tecnología sobrepase la capacidad de adaptación humana, porque entonces habremos creado una generación de idiotas, y el ejemplo lo tuvimos cuando, no sé si fue Sony o una marca de estas de videojuegos, que inventó el Pokémon Go, y la gente entraba en cuarteles de la Guardia Civil persiguiendo el Pokémon, o se caía por un acantilado, o eran atropellados por un coche en un paso de peatones. Es decir, seamos un poco equilibrados a la hora de balancear entre la robótica y la inteligencia humana. Gracias, María del Mar, por el comentario. La explicación dices que ha sido clara. Eso es lo que pretendía, pero bueno, siempre queda la duda de si es o no clara. Elena agradece la explicación de la pregunta anterior. No tienes nada que agradecer. Estamos para eso. Pregunta María cómo descarga el caso práctico. La verdad es que os puedo ayudar poco, pero si contactáis mañana, bueno, mañana o el lunes que viene, porque mañana es fiesta, si contactáis con la escuela os podrán facilitar tanto la presentación como el caso práctico. El caso práctico está puesto en el, lo diré, aquí lo podéis ver, no sé si os aparece en pantalla. Bueno, pues es un texto cual ha escrito un determinado caso, y lo que hay que hacer es analizar cuántos informáticos, cuántos programadores van a necesitar para cubrir unas necesidades de producción de videojuegos que están con unos requisitos que están puestos en el texto. Como digo, lo podéis ver o preguntar a la escuela para que
faciliten bien, os faciliten la documentación. ¿Más preguntas? Bueno, pues podrás ver con más detenimiento más adelante. Saludos y buenas noches.